Buenos días, mi nombre es Noel Mejía y este es el video que haré sobre la anécdota del esfuerzo. Mi anécdota comienza desde hace unos años en el colegio, cuando una vez nos dejaron hacer una tarea sobre hacer una entrevista a una persona conocida de la zona. Yo soy de Dangliel Paraíso y estaba estudiando en el Colegio Centro Técnico Vocacional Pedro Nufio. Todo comenzó cuando un día la profesora nos dio a hacer una tarea de hacer la entrevista. La tarea consistía en entrevistar a una persona conocida de la zona, haciendo varias preguntas y resolviéndolas, claro está. Estuvimos divididos en ciertos grupos. Éramos como 38 personas y estábamos divididos en 4 personas cada grupo. Cada persona ya tenía estuvo buscando a quién hacer la entrevista. Nosotros, mi equipo, conformado por mi persona y otras 3 personas más, estuvimos buscando a quién hacíamos la entrevista. La entrevista nos la habían dejado como unas semanas antes de entregarla, o sea, teníamos tiempo de antelación, pero nosotros no encontrábamos a quién hacerla porque no sabíamos, alguien reconocido de la zona, es decir, le voy a hacer esta entrevista a esta persona. Buscamos y buscamos y buscamos y yo miraba cómo las demás personas ya tenían a quienes hacer su entrevista. Tenía amigos que ya habían finalizado su tarea y nosotros aún no. Entonces yo iba a entrevistar a una persona así normal para ya salir por lo menos del paso de la tarea, o sea, sin esforzarme. Como le digo, este es el valor que me tocó es el esfuerzo. Entonces yo no me quería esforzar para hacer esa tarea, simplemente quería salir del paso. Entonces estuvimos buscando y mi mamá me estuvo ayudando. Mi mamá, unos amigos de ella a buscar a quien entrevistar. El detalle es que llegó un día y mi mamá me dice, Eduardo, ¿por qué no entrevistas a Eduardo Maldonado? Eduardo Maldonado ya no siendo reconocido simplemente en el municipio donde vivo, sino ya a nivel nacional. Entonces yo le digo, ¿cómo? Le digo yo, por mí me gusta la idea, pero es que no está tan fácil, me dice ella, porque tenemos que hacer la entrevista un día de que él pueda, que él esté ahí en la oficina. Y yo recibía clases, estaba yendo al colegio y no podía siempre todo el tiempo, entonces tenía que esforzarme a tener un día, por lo menos, no asistir al colegio e ir a hacer la entrevista. Entonces, el amigo de mi mamá que consiguió la entrevista, poco a poco consiguió información, le preguntó cómo ir, a qué horas ir. Entonces, yo ya me habían dicho que sí, pero que tenía que ir un día de semana. Me acuerdo que fue un viernes. Y yo tenía clases todos los días. Entonces, yo me acuerdo que ese día yo le había dicho a unos amigos que se pasaban listas en el colegio sobre las clases, que yo no iba a ir, que dijeran que estaba haciendo otras cosas. Ahí me tuve que esforzar en ir. Entonces llegó el día. Yo ya tenía hasta hecha la entrevista en un cuaderno para simplemente hacerle las preguntas. Llegó el día, yo me fui a Antegua a hacer la entrevista y fuimos a HCH. Primero fuimos a la casa de mi tía y luego nos fuimos a HCH. Luego estuvimos tocando, estuvimos esperando ahí para que nos dijeran que ya podíamos ir porque él estaba, o sea, en directo en el noticiero, entonces teníamos que esperar a que él se fuera a su oficina. En el punto en que llegó y nos hablaron diciéndonos que ya podíamos pasar a hacer la entrevista, pasamos, saludamos, él nos comenzó a hablar y evidentemente yo estaba nervioso porque no más que todo, no por hacer la entrevista, sino por la persona que él es, pero él es una persona, o sea, rapidito entró en confianza con uno y me dijo que qué podía hacer para que la entrevista me saliera bien, que a él le leyera algunas de las preguntas que ella llevaba para ver cómo él iba a contestar, para que fuera más fluido y para que yo no me trabara en su momento.
Y normal, él me preguntó al principio por qué lo iba a entrevistar. Yo le había dicho de que era una tarea del colegio, que nos tocaba entrevistar a una persona de la zona. Y yo le dije que qué zonas y me fui a otro municipio, a otro departamento. Y él me dijo que a ver si iban a haber otras personas así del colegio, porque la tarea no simplemente no era de nuestro grupo, sino era de otros grupos, pero ya dividido allá. Entonces él decía que quizás habían otras personas que hacían lo mismo. Y yo le dije quizás que sí, pero nunca se sabe. Comenzamos a hacer la entrevista y nos desenvolvimos fluidamente. Yo tramándome un poco, pero al final y al cabo terminamos haciendo la entrevista. Al final terminé agradeciendo de la oportunidad y ya llevando todo mi trabajo completado, fuimos a comer, me acuerdo ese día. Y nos tomamos una foto. Yo subí la foto y me comenzaron a caer un montón de mensajes que yo me desenvolvía en una clase, que por una simple tarea yo me iba hasta otro lugar, que mi esfuerzo, o sea, iba a ser recompensado en los puntos. Y está ahí el detalle, el esfuerzo, el cómo uno se esfuerza para hacer sus cosas. Al finalizar, yo hice el diálogo, lo escribí en una hoja, presenté el video y normal, yo les había preguntado a mis compañeros dónde hicieron sus entrevistas, ellos me decían que lo hicieron a un pastor, a alguien de la alcaldía, cosas normales ya del mero Danglí, no saliéndose del así. Y también me contaban que los demás cursos tampoco, o sea, lo hicieron de Danglí. Da el caso en que yo, unos días antes de que dieran la nota, la profesora me habló y me dijo que qué bonita me salió la entrevista. Y yo le digo, ay, sí, se me trabé todo. Entonces me dijo ella que yo fui la única persona que no se quedó en un solo lugar, o sea, no se quedó en Danglí, sino que fui la única persona de todos los grupos que me salía afuera y que me quedó bonito y me dijo que por mi esfuerzo esa tarea era la mejor y que simplemente no iba a valorar los puntos que valía, sino que me iba a dar algunos puntitos extra. ¿Cómo le digo? Por el esfuerzo que hice en ir hasta de un punto a otro por una tarea de una clase. Y bueno, esa fue mi anécdota y es de decir que sí, a veces el esfuerzo uno piensa que es muy poco, porque cuando yo hice la tarea dije, bueno, qué bien que la tarea es de otro lugar y normal, no pensé que después me iban a decir que la tarea estuvo muy buena, que el esfuerzo que yo hice para realizarla fue muy, muy bueno. Entonces, cuando uno hace cosas así, los hace sin pensar o pensándolo, o sea, ya queriendo tener una recompensa. Yo lo hice sin obtener, pensar que me iba a dar una recompensa más grande de lo que yo pensé que iba a obtener, pero la obtuve. ¿Por qué? Por el esfuerzo que yo hice en ir de un punto a otro, por el esfuerzo que yo hice en hacer esa tarea de la mejor manera y al final fue recompensado. Eso es lo que es el valor del esfuerzo, esforzarse para obtener sus metas, sus logros y completarlos.